Bienvenidos a este recurso diseñado como una guía de la Unidad 1 Principios de Lógica, en lo referente al trabajo colaborativo Paso 2 Conectivos lógicos y Teoría de conjuntos. Con este video pretendemos lograr los siguientes objetivos. Primero, elaborar a partir de una proposición dada en lenguaje natural, una proposición compuesta en lenguaje formal o simbólico. Vamos a determinar mediante la elaboración de la tabla de verdad la validez del argumento de la proposición simbólica elaborada. Y vamos a comprobar la correcta elaboración de la tabla de verdad mediante el uso del simulador TrueTable, comparando en dichos resultados si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Para el desarrollo de la tarea Paso 2, Conectivos lógicos y Teoría de conjuntos, haremos un ejemplo de la tarea 2, Tablas de verdad, en la cual haremos un ejemplo con un ejercicio desarrollando los siguientes ítems: la expresión en lenguaje simbólico, el desarrollo mediante tablas de verdad y el uso del simulador TrueTable. Entonces, para esto tenemos la proposición dada en lenguaje natural: si Marta se gradúa como ingeniera de sistemas, entonces ascenderá en su trabajo y recibirá mejores ingresos económicos. Se gradúa como ingeniera de sistemas, por lo tanto recibirá mejores ingresos económicos. Primero vamos a desarrollar entonces la expresión en lenguaje simbólico. Para ello vamos a elaborar las proposiciones simples asignándoles una letra. Esta letra las va a representar simbólicamente. Entonces la letra P, Marta se gradúa como ingeniera de sistemas. Q, Marta ascenderá en su trabajo. R, Marta recibirá mejores ingresos económicos. Como paso 2 vamos a elaborar la proposición compuesta en lenguaje formal o simbólico utilizando las letras asignadas anteriormente a las proposiciones simples y también utilizando los conectores lógicos en lenguaje formal reemplazándolos en la proposición natural dada. Tenemos la proposición en lenguaje natural. Si Marta se gradúa como ingeniera de sistemas, entonces ascenderá en su trabajo y recibirá mejores ingresos económicos. Se gradúa como ingeniera de sistemas, por lo tanto recibirá mejores ingresos económicos. Tenemos ya asignadas las letras P, Q y R que podemos comparar en nuestra pantalla cada letra con un color en la proposición en lenguaje natural. P, Marta se gradúa como ingeniera de sistemas. Q, ascenderá en su trabajo. R, recibirá mejores ingresos económicos. Necesitamos utilizar también los conectores lógicos, la conjunción y con su respectivo símbolo, disyunción o con su símbolo, negación, no con sus símbolos, si entonces la condicional con su símbolo que es una flechita señalando hacia el lado derecho y la bicondicional sí, solo sí con su flechita señalando lado derecho e izquierdo. Entonces procedemos a reemplazar lenguaje natural por lenguaje simbólico. Veamos. P, Marta se gradúa como ingeniera de sistemas. Q, ascenderá en su trabajo. R, recibirá mejores ingresos económicos. P, se gradúa como ingeniera de sistemas. Por lo tanto, R recibirá mejores ingresos económicos. Vamos a utilizar los conectores lógicos. Si P, entonces Q, y R, y P, por lo tanto, R. Asignamos también paréntesis, corchetes, llaves, y de esta manera hemos elaborado nuestra proposición en lenguaje formal o simbólico. Continuamos ahora con el siguiente punto, que es el desarrollo mediante tablas de verdad. Para elaborar la tabla de verdad de la proposición formal que acabamos de elaborar, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, para determinar el número de filas de la tabla, la fórmula siempre va a ser 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples. En este caso, 2 a la 3, porque tenemos 3 proposiciones simples, P, Q y R, y el resultado es 2 por 2 por 2, que es igual a 8. 8 va a ser el número de filas de nuestra tabla.
Segundo, el orden sugerido para las columnas de la tabla va a ser el siguiente. Primero las proposiciones simples, luego las negaciones, luego los paréntesis y finalmente los enlaces entre paréntesis. Tercero, vamos a utilizar siempre para la elaboración de las tablas de verdad la siguiente tabla guía. La tenemos ahí. Esta tabla nos está mostrando el orden sugerido para las columnas. Vemos la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Para el paso 3, vamos a elaborar las premisas que se trabajarán en la tabla de verdad, con las cuales está compuesta la proposición simbólica o formal elaborada en el paso anterior. Veamos entonces. Proposición compuesta en lenguaje formal. La premisa 1, Q y R. Premisa 2, P entonces Q y R. Premisa 3, P entonces Q y R y P. Premisa 4, P entonces Q y R y P, por lo tanto R. Procedemos entonces a elaborar nuestra tabla de verdad. Tenemos la proposición compuesta, nuestra guía y nuestro formato para la tabla de verdad. Vemos en este formato que está compuesto por 7 columnas y 8 filas. Las 8 filas producto de 2 a la n, 2 a la 3, porque tenemos 3 proposiciones simples, P, Q y R. Ya vimos de dónde sale ese 8, 2 por 2 por 2, igual a 8. Y 7 columnas producto de 3 proposiciones simples, P, Q y R, el paréntesis y las relaciones entre paréntesis, o enlaces entre paréntesis. Procedemos entonces a los valores de verdad. Para la columna 4, entonces vemos en esta conjunción Q y R, vemos allá en nuestra tabla guía, está señalado que para que nos dé verdad, P y Q deben ser verdaderas. P verdadera, Q verdadera, en la conjunción da verdadero. El resto siempre será falso. Tenemos en nuestra tabla de verdad la fila 1 y la fila 5, verdadero y verdadero, Q y R. Eso nos da verdadero. El resto, las demás proposiciones son falsas. Entonces, de 2 a 4 y de 6 a 8 nos va a dar valor falso. De esta manera desarrollamos la columna número 4. La columna 5, P entonces Q y R, tenemos una condicional, P entonces Q y R. Entonces vamos a trabajar aquí la columna 1 y la columna 4 en el orden en que están. Primero 1, P, luego 4, Q y R. Vemos en la condicional en nuestra tabla guía, para que nos dé falso, tiene que haber los valores verdadero y falso, P y Q verdadero, P verdadero, Q falso. Eso nos da un valor falso. El resto siempre nos va a dar verdadero, tal y como está señalando en la tabla guía. Vemos en nuestra tabla de verdad las filas 2, 3 y 4, valores verdadero y falso en el orden en que está nuestra proposición en la columna 5. Verdadero y falso da falso. En 2, 3 y 4, las demás siempre son verdaderas. De esta manera elaboramos los valores de verdad de la columna 5. Para la columna 6, P entonces Q y R y P, nuevamente en una conjunción, vemos que para que nos dé verdadero, tiene que haber los valores verdadero, verdadero, P y Q. Entonces, verdadero en 1, en la fila 1, verdadero, y en 5 verdadero. Verdadero, verdadero, a verdadero, los demás siempre van a dar valores falsos. Entonces, a partir del 2 hasta el 8, valores falsos, y de esta manera desarrollamos nuestra columna 6. Para la columna 7, P entonces Q y R y P, por lo tanto R. Aquí vamos a trabajar nuestra columna 6 y nuestra columna 3. Vemos entonces que primero va la columna 6 y luego 3. No podemos hacerlo inicialmente 3 y luego 6 porque el valor de verdad nos va a cambiar. No va a ser un valor real.
va a haber un error. Entonces, primero 6 y luego 3, en una condicional donde ya sabemos que verdadero y falso da falso, podemos observar que en ninguna de las opciones, en ninguna de las filas de 1 a 8, tenemos esa opción, verdadero y falso. Quiere decir que en todas nos va a dar valor verdadero. Y de esta manera desarrollamos nuestra columna 7. Ya vemos entonces nuestra tabla de verdad totalmente elaborada. Vemos que el valor de verdad de la columna 7 son todas verdaderos, por lo tanto podemos decir que eso es una tautología y ya nos queda elaborada nuestra de verdad. Procedimos entonces con el uso del simulador TrueTable, para lo cual vamos a elaborar la tabla de verdad y vamos a confirmar el resultado obtenido en la tabla del paso 3, comprobando y demostrando la validez o no validez del argumento dado, y para lo cual vamos a elaborar lo siguiente. Primero vamos a entrar al link del simulador desde el entorno de aprendizaje práctico. Vemos en nuestro dibujo, en nuestra imagen, en donde vamos a encontrar el link para entrar al simulador. Una vez entramos al simulador, nos va a aparecer un espacio llamado Boolean Expression. Ahí nosotros vamos a copiar nuestra proposición formal que elaboramos en los pasos anteriores. Control C, sombreamos toda la proposición y acá Control V pegamos, tal y como la elaboramos, sin hacerle ningún cambio. Luego vamos a reemplazar los conectores que usamos en nuestra proposición formal por los conectores sugeridos en la tabla del simulador. ¿Cómo vamos a hacer esto? Los vamos a copiar directamente de la tabla que nos están dando, o utilizamos la opción insertar símbolo, bien sea que estemos trabajando en Word, Excel o PowerPoint. Esta es nuestra tabla que nos da el simulador. Aquí están los conectores que normalmente nosotros utilizamos y con los cuales muy seguramente tenemos elaborada nuestra proposición formal. Estos conectores tenemos que reemplazarlos por los que están a la izquierda, así como los están sugiriendo en nuestra proposición formal. Entonces, reemplaza los de la derecha, enmarcados en rojo, por los de la izquierda, enmarcados en verde. Es importante hacer este cambio para que el simulador nos genere la tabla de verdad. Veamos entonces. Antes de hacer los cambios, tenemos la proposición formal de esta forma, y luego de hacer los cambios, la actualización en los conectores nos queda de la siguiente manera. Vemos ahí los cambios realizados y tenemos lista la proposición para generar la tabla de verdad. Entonces, una vez que hemos cambiado los conectores, vamos a proceder a generar la tabla de verdad dando clic en el botón Generate True Table. Nuestro resultado va a ser el siguiente. Esta es la tabla que nos genera el simulador y él nos está indicando que se trata de una tautología también. Finalmente vamos a comparar las dos tablas elaboradas, nuestra tabla de verdad elaborada manualmente y la generada por el simulador TrueTable. Vemos como resultado en ambas tablas que los valores de verdad todos son verdaderos. Por lo tanto, podemos concluir que se trata de una tautología y que se considera un razonamiento válido. Tengamos en cuenta siempre que mientras dé como resultado una tautología, es decir, todos los valores resultantes son verdaderos, el razonamiento va a ser válido. Mientras se trate de una contingencia o de una contradicción, no van a ser razonamientos válidos. Es importante que tengamos eso. Como conclusiones, podemos decir que las tablas de verdad se utilizan para establecer la validez de las proposiciones, que con la elaboración de las tablas de verdad simplificamos la tarea de determinar los valores de verdad de una proposición compuesta, y que al elaborar la tabla de verdad de una proposición compuesta da como resultado una tautología, y si es así se considera un razonamiento válido. En cualquier otro caso será un razonamiento inválido, es decir, si nos da una contingencia donde algunos valores
son verdaderos y otros son falsos, o una contradicción donde todos los valores resultantes son falsos. Muchas gracias, y la red de tutores del curso Lógica Matemática quedamos atentos para resolver todas sus inquietudes. Hasta pronto.